que había en el pueblo de Israel. Uno de ellos eran las leyes ceremoniales, las cuales eran ritos que seguían los judíos, y estas simplemente eran tipo de Cristo, o sea, como una sombra de quien realmente vendría después. Ya, efectivamente, cuando comienza el video, la persona que está tratando este tema habla sobre los ritos y todo lo que era ceremonial que llevaba a Cristo. Nosotros sabemos que eso se instaura después del pecado. Cuando Adán peca, dice que Dios lo cubre de pieles. Esas pieles no eran de fruta, ni de árbol, ni de hojas, ni absolutamente nada. De hecho, ellos se cubrieron con hojas. Pero esas pieles eran pieles de animales. La Biblia no confirma este hecho porque no narra a Dios dando la indicación exhaustiva respecto a eso. Sin embargo, las leyes levíticas se da a entender que lo que servía para la expiación en sí era un cordero. Ahora, si bien es cierto, nosotros debemos recordar también de que Caín y Abel también ofrecían sacrificios, y esos sacrificios también eran por el pecado. Por eso digo, de que en la antigüedad, antes de los levitas, antes de todo el sistema que tenía el pueblo de Dios con el santuario, ellos tenían igual el sistema de sacrificios. Sin embargo, no lo tenían como en un orden, como Dios después lo da. Sin embargo, ya existía. Y esto ocurre por causa del pecado, es decir, desde que Adán peca, desde que Adán cae en el pecado y toda la tierra con él, ellos tienen que estar con el sistema de ritos y sacrificios ceremoniales que apuntaban a Cristo. Por tanto, una vez de que Cristo muere y ya es nuestro Salvador, ya no necesitamos ninguno de esos tipos de ritos. Entonces, en ese sentido, cuando empieza el video, es totalmente correcta la afirmación que hace. El sábado, como parte de estas leyes, era una señal profética que apuntaba... Ya, ahí partimos mal, porque efectivamente el sábado no fue dado entre esas leyes de ritos y ceremonias, porque si nosotros recordamos, el sábado fue dado antes de el pecado. Los ritos y ceremonias fueron dados después del pecado porque son para el pecado. Son cosas que se debe hacer cuando uno peca, mientras que el sábado no pertenecía a ese grupo de sacrificios ni tampoco de ceremonias porque no apuntaba a nada. ¿Cómo podía apuntar al Salvador si el Salvador para un Salvador se requiere estar en pecado? Cristo no era un Salvador antes del pecado porque no había quien salvar porque nadie estaba en pecado. A Jesús. En el día de reposo la gente descansaba de sus obras después de una semana de trabajo. Así también el ser humano se ha esforzado por siglos para agradar a Dios a través de obras muertas y se fatigan religiones para llegar a Dios. Pero Jesús... Es interesante lo que él dice porque él trata de decir que las personas que siguen, por ejemplo, en este caso, los que observamos el sábado como día de reposo, seguimos buscando a Dios o buscando a través de una religión por las obras alcanzar la salvación. Es ese descanso mediante el cual ya no tenemos que fatigarnos en esfuerzos humanos para alcanzar la salvación, sino simplemente creer en Él como Salvador y entonces a través de sus fuerzas podemos hacer las obras que Él desea que hagamos. Ya, en ese punto estamos totalmente de acuerdo. El único que puede darnos la salvación sin un mérito humano es Cristo, y nosotros solamente por medio de la fe podemos alcanzar esa salvación. Eso es lo que nosotros enseñamos. Hebreos 4 dice: el que ha entrado en su reposo, hablando de Cristo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Por tanto, ya hoy no hace falta guardar el sábado como día de reposo, pues este simplemente era un hecho profético acerca de Cristo, quien es ahora nuestro reposo. Ya, ahí hay dos puntos que hay que considerar. El sábado no era un hecho profético que nos apuntaba a Cristo, no era una señal profética que nos apuntaba a Cristo porque no se necesitaba de Cristo como Salvador cuando el sábado fue hecho. El mandamiento nos dice explícitamente que hay que guardar el sábado porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Es decir, en ese momento cuando Dios creó todas las cosas y dio el sábado, desde allí el sábado es dado para el hombre. Lo mismo dice Jesús más adelante cuando dice que el sábado fue hecho por causa del hombre. ¿Cuándo fue hecho el hombre? El 6º día. Y el sábado fue dado el 7º día. Es decir,
Moisés mira hacia atrás y dice, Dios hizo las cosas en 6 días y el séptimo reposó. Y Jesús, mirando al mismo evento, dice que ese sábado que fue hecho en el séptimo día de la creación fue dado para el hombre y no el hombre para el sábado. Entonces, decir de que el sábado fue una señal profética es totalmente incorrecto, porque no tenían que ver señales proféticas en ese momento, ya que el ser humano no había caído en pecado, no se necesitaba una señal profética, no había una sombra que apuntara a Cristo para que cuando Cristo viniera se sacara el sábado. El otro punto es espiritualizar la verdad sobre el sábado, porque recordemos bien de que efectivamente Cristo es el que nos da nuestro reposo. Pero ¿en qué sentido nos da el reposo? Por ejemplo, si una persona trabaja toda su vida sin conocer a Cristo y ahora conoce a Cristo, ¿significa de que por conocer a Cristo va a dejar de trabajar para siempre? No, sino que se habla de lo que son las cargas del pecado, el peso del pecado del cual el Señor quiere hacernos reposar. Por ejemplo, voy a leer un texto de la Biblia que sale en Salmo 38:4. Dice: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se ha agravado sobre mí. Entonces aquí nos damos cuenta de que son las iniquidades las que pesan sobre uno, las que son las cargas. Es en un sentido espiritual. En un sentido espiritual, Cristo es el que nos da el reposo de nuestros pecados, porque nos quita el pecado, nos quita la carga, nos quita la culpa. De esa manera, Él nos hace reposar en Él. Pero eso no significa que la persona no va a hacer el trabajo físico después de aceptarlo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el sábado sí tiene que ver con un asunto físico. Dice, en 6 días harás tu obra, harás tu trabajo físicamente, sino más bien un reposo de todas esas obras que has hecho. Y eso es algo físico para renovar también de forma física y forma espiritual las funciones del ser humano. Pero sin embargo, aquí lo que se trata de hacer es espiritualizar el sábado y decir de que el sábado era una sombra de Cristo, porque así como el sábado era un reposo, Cristo también es el reposo. Pero el tema es que el reposo de Cristo es un reposo espiritual que nos da de las cargas del pecado, de algo que es sumamente espiritual, mientras que el sábado es un descanso físico que nos sirve para fortalecernos en el área espiritual. Quien cree en Él ya ha entrado en el reposo de Dios. Pablo dijo que el fin de la ley es Cristo y que esos ritos como el sábado y otros eran sombra de lo que habría de venir. Ya, el sábado no es un rito, eso hay que tenerlo claro. Aquí se hablan dos temas, que es el fin de la ley es Cristo y el sábado como rito. El sábado primero no es un rito porque el sábado está dentro de una ley que es totalmente moral. La moralidad es el comportamiento humano en cuanto al bien y al mal. Cuando Dios hizo todas las cosas en el principio dijo que todo fue bueno en gran manera. Todas las cosas que Él hizo al principio fueron buenas. El único que tiene la facultad de crear y decidir lo que es bueno fue el que, cuando no había pecado, dio el sábado. Por eso es que el sábado se encuentra en una ley que es totalmente moral. Si bien es cierto, Pablo dice que el fin de la ley es Cristo, pero la palabra que se utiliza ahí no es fin de finalizar una ley, sino más bien el objetivo de la ley. Por ejemplo, el fin de este video es analizar los puntos bíblicos referentes al sábado. La palabra que yo utilizo como sentido no es en el sentido de que voy a terminar ahora el video, sino más bien el fin como el objetivo, la meta que quiero hacer es tal cosa. Y si ustedes se fijan también, algo muy interesante es que la persona que habla aquí y que expone su punto de vista coloca el sábado y ahora lo ahila con todo lo que es la ley. Ahora, si yo pregunto, ¿a qué tipo de ley se refiere? Porque si hablamos de la ley moral, quitar los 10 mandamientos para quitar el sábado es un error fatal. Estamos de acuerdo con que se quite entonces la ley ceremonial, pero el tema es que el sábado no era parte de la ley ceremonial ni de un rito, porque fue dado antes de que los ritos comenzaran. De hecho, Jesús no guardó absolutamente el sábado. En ese día Él seguía obrando las mismas señales que hacían toda la semana, sanando enfermos, y aún sus discípulos recogieron espigas en el día de reposo. Ya, aquí hay otro punto interesante. Dice que Jesús no guardó el sábado. Jesús sí guardó el sábado. Si Jesús no hubiera guardado el sábado, Él se hubiera convertido en un pecador y no nos podría a nosotros dar la salvación. Porque el sábado, al igual que el mandamiento anterior, que es no tomar el nombre de Dios en vano, y el mandamiento que le sigue, que es honrar padre y madre, es atentar contra esos mandamientos, es pecado. Jesús hubiera pecado si hubiera atentado en contra del sábado.
Lo que está tratando de decir es que en realidad Jesús fue un pecador, que Jesús no le importó el tema del sábado y que lo pisoteó. Ahora se dice que Jesús era carpintero y se nos dice también de que él habitualmente, como era su costumbre, iba a la sinagoga los sábados. Entonces, ¿cómo es que él no guardó el sábado si él asistía, tenía participación, leía también dentro de la sinagoga? Jesús hizo muchas obras, ¿cierto? Pero todas fueron por bien al ser humano. Y eso es crucial para poder entender este tema, porque Jesús hizo obras, pero eran obras espirituales para favorecer al ser humano, en curación al ser humano. Por eso es que dice que el sábado fue hecho para el hombre, es decir, para el beneficio del hombre. Si Jesús iba a sanar a una persona, esa persona iba a ser para el beneficio de esa persona y también para glorificar a Dios. Ahora, si Jesús hubiera cobrado por esos milagros, ahí habríamos dicho, sí, Jesús realmente trabajó en sábado, pero Jesús no cobraba ni en la semana ni en el sábado. Por tanto, su obra espiritual continuaba de lleno en lo que él tenía que hacer para con todas las personas. El tema de las espigas es importante también porque como el sábado está para el hombre y no el hombre fue hecho para el sábado, las necesidades biológicas del ser humano son importantes y el sábado también las suple. Ahora, si ellos hubieran comprado espigas, hubiera sido diferente. Y ellos no compraron espigas, sino que le arrancaron. ¿Cuál es el pecado de eso? ¿Dónde está la ley que dice que no había que hacerlo? ¿Dónde está el mandamiento, en el cuarto mandamiento, que dice que no había que sacar espigas? Dice que no hay que hacer trabajo. No dice que no hay que sacar espigas. No dice que sacar espigas es un pecado. No dice que ellos robaron las espigas. ¿Por qué? Porque el sábado fue hecho por causa del hombre. Y por la misma razón, el sábado atiende a las necesidades biológicas del ser humano sin transgredirlo. Y cuando le cuestionaron acerca de esto, él dijo: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ya, ahí hay que fijarse otro punto. Cuando los que le dijeron esto y fueron en contra de lo que él dijo fueron en este caso los fariseos. Si él está diciendo que Jesús transgredió el sábado, está en la posición de los fariseos, porque los fariseos fueron los que acusaron eso. Ahora, decir que Jesús no guardó el sábado porque él dijo que era el Señor del sábado es contraproducente, porque si Jesús dice yo soy el Señor del sábado, no está diciendo que por eso va a transgredirlo o lo transgredió, sino está diciendo y dándole validez al sábado y él diciendo en cómo realmente debía cumplirse. Es contraproducente decir el Señor sacó el sábado porque él dijo que era el Señor del sábado. Al contrario, él es el Señor del sábado y muestra cómo el sábado debe guardarse. Digo en Gálatas 3 que si alguien ha aceptado a Cristo y luego comienza a guardar la ley ritual, intentando alcanzar a través de ella la salvación, ha caído de la gracia. Así. Entonces, cada persona que acepta la ley ritual ha caído de la gracia, es decir, está perdida, y en eso no tenemos nada que decir. La ley ritual que comprendía el tema de los sacrificios, de un santuario terrenal y de toda una obra aquí en la tierra, si yo la vuelvo a hacer aún creyendo en Cristo, si yo vuelvo a sacrificar corderos por mi pecado, sabiendo y conociendo a Cristo, en realidad estoy rechazando a Cristo y caí de la gracia. ¿Para qué necesito a Cristo si tengo el cordero? Entonces ahí efectivamente estaría perdido. Sin embargo, eso es parte de la ley ritual y nosotros no estamos en una ley ritual. Se está tratando de decir que en realidad hemos caído de la gracia. Yo estoy total, como todas las personas que observan el sábado, condenadas y fuera de la gracia porque creemos en la observancia del sábado, porque según la posición que tienen los cristianos, como es esta persona que está hablando y refiriéndose a este punto, nosotros estamos en una ley ritual y ceremonial y por tanto nosotros todos estamos perdidos y hemos caído de la gracia. Eso es lo que se trata de decir. Así que no hace falta guardar el sábado para ser salvo o para agradar a Dios. Tampoco el domingo aparece en la Biblia como un día ceremonial de reposo. Efectivamente, el domingo no aparece. Que sustituya al reposo judío que mencionamos anteriormente. La iglesia cristiana de todos los tiempos ha acostumbrado a reunirse el primer día de la semana, el domingo, porque es el día que nuestro Señor resucitó de los muertos. Pero esto no... Dice que la iglesia cristiana, no sé a qué iglesia cristiana se refiere, porque la iglesia de los apóstoles, el día que siempre tuvieron fue el día sábado. Y ellos siempre se juntaban, incluso el mismo Cristo hizo ejemplo de eso, haciéndolo
el sábado. Se nombra bastante en el libro de Hechos el día de reposo y todas las obras que ellos hacían de forma espiritual, tanto en la oración como en el culto, como en la predicación, etc. No es porque ellos seguían una tradición, sino más bien porque ellos cumplían con los mandamientos. Estar más sosegadamente en la presencia del Señor. Y Pablo nos dio una luz y una advertencia de que no juzguemos a los hermanos que así lo quieran hacer. Romanos 14 dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Y luego dice: uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Y dice: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y luego dice también: el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor, no lo hace. Ya, así aquí hay un efecto que es totalmente... Es una contradicción enorme lo que ocurre aquí. Voy a explicar por qué. Se supone que el que hace caso del día, o sea, no hay que juzgar, y aquí está hablando del débil en la fe, ¿cierto? No hay que imponerle cargas porque la persona recién está comenzando, aunque las cosas del cristianismo no son carga, pero pueden serlo para aquellas personas que aún no comprenden bien lo espiritual del comportamiento cristiano. Y él dice: si a esta persona, si uno quiere hacer lo correcto, si uno quiere dedicarle un día al Señor, está bien y para el Señor lo hace. Y si uno no quiere dedicarle un día, está bien y para el Señor está bien. El Señor le agrada. Entonces, de las dos formas, si yo guardo, y pongámonos de este punto, yo guardo el sábado y si lo hago para el Señor lo hago y está bien. Pero y si yo no lo guardo y para el Señor está bien. Es una contradicción con lo que acaba de decir. ¿Por qué? Porque si yo guardo el sábado, y el sábado, como él dice, es un rito judío, yo estoy bajo condenación por guardar el sábado. Y he caído de la gracia por guardar el sábado. Entonces, si he caído de la gracia por guardar el sábado y estoy en condenación y estoy perdido porque estoy en una ley ritual, ¿cómo es que lo puedo hacer para el Señor y al Señor le alegra que yo esté guardando un sábado para Él si en realidad eso es caer de la gracia? Entonces, no tiene sentido decir de que es el sábado un día como cualquier otro. De hecho, aquí se habla de día y día. Nunca se menciona el sábado como un día cualquiera en la Biblia. Siempre se menciona como el día del Señor, el día de reposo. No el sábado como si fuera un día cualquiera, como un día o diferencia entre días. Y eso es lo que no se menciona en Romanos con lo que es el débil en la fe. Ahora, información extra bíblica nos dice de que en aquel tiempo había mucha dificultad con el tema de los ayunos, con el tema de los días, porque por ejemplo las personas sí ayunaban 2 días a la semana y ayunaban un lunes y un jueves, y otras personas venían y ayunaban un miércoles y un viernes. Entonces las personas que ayunaban un miércoles y un viernes juzgaban a las personas que ayunaban un lunes y un jueves, y estaban en continua contienda por causa de los días de ayuno. La contienda siempre era por el tema de los días, que en este caso no hay un mandamiento específico para eso. Para el mandamiento del sábado sí hay un día específico, y no es de un asunto ceremonial ni un asunto de día cualquiera, sino de el día de reposo. Entonces se nos dice de que ese era el conflicto que había en aquel tiempo con los temas de ayuno. Incluso Jesús dijo una parábola sobre el fariseo y el publicano, y ahí se mencionó también lo que hacía el fariseo, que dice: yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo. Para estar bien seguros que el Evangelio de Jesucristo ofrece la salvación en forma gratuita, por gracia. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Y eso deja fuera todo intento humano de ayudar a la salvación a través de los ritos de la ley. De manera que... Por eso, vuelve a repetir de que nosotros estamos buscando la salvación por los ritos. Los que observan el sábado, los que están en la ley, los que están en la forma ritual, sin aún comprender la verdad sobre el sábado. En este video hemos dejado claro 3 puntos principales. Primero, que Jesús es nuestro reposo. Efectivamente. Estoy de acuerdo con el punto 1. Y que ya no hace falta guardar el día o un día de la semana. Me retracto. Estoy en contra del punto 1. La primera parte. Hallar el favor de Dios. Segundo, que los que guarden la ley para intentar alcanzar por ella la salvación
están bajo maldición. Punto a aclarar, nosotros no nos queremos justificar a través de la ley, sino que nosotros, al comprender la verdad de la ley y la importancia que tiene los mandamientos de Dios para honrar y amar al Señor, los enseñamos de esa manera. Pero no queremos, por ejemplo, decir de que por no tener imágenes ya estamos salvados y tenerlo como una forma de adoración. No. Último, que a nosotros no se nos ha dado la responsabilidad de juzgar a los que ya salvos en Cristo tienen un criterio y costumbre diferentes respecto a un día o a otro día. Espero este video haya sido de bendición para... Este video ha sido hecho porque algunos hermanos lo han enviado y han querido saber cuál es el punto de vista respecto a lo que es el sábado y lo que se enseña en las iglesias cristianas, como en este caso la perspectiva de él. No es un asunto personal con la persona que está hablando, sino más bien él mira la Biblia, yo miro la Biblia y hay puntos distintos y esos se deben arreglar. El sábado sí es un día que está vigente y que debemos guardarlo como el día de reposo. Así que el Señor nos siga guiando, fortaleciendo y aumentando también en el conocimiento y práctica.